Iglesia, buenos días. Abra su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2. Y vamos a colocar nuestra mirada en el versículo 13. Capítulo 2, versículo 13 de la epístola a los Efesios. Desde luego el texto que vamos a exponer hoy es el final. Está en el capítulo 6, versículo 21. Pero quiero tomar este texto como una especie de resumen para guiar sus mentes a el texto final que vamos a tener en esta mañana. Bien, nos ponemos de pie, mis hermanos, y en señal de reverencia, porque estamos en la misma presencia del Señor, vamos a orar, vamos a leer el texto y luego entonces encomendamos este tiempo al Señor. Capítulo 2, versículo 13, nos dice así la bendita y gloriosa palabra del Señor. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar a ambos con Dios en un mismo cuerpo, matando en ella la enemistad. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué maravilla, mis hermanos. Ahora vamos al capítulo 6 para que leamos el texto que expondremos hoy. Pero pondremos la mirada en el versículo 10, capítulo 6 y versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortalecemos en el Señor y en la fuerza de su poder, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con la preparación del evangelio de la paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca con confianza, para dar a conocer el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y nuestro texto de exposición: pero a fin de que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, al cual os he enviado para esto mismo, para que entendáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Amén. Padre Santo,
Padre bueno, Padre misericordioso, te damos gracias, Señor, por esta lectura de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos asistas por tu Santo Espíritu. Señor, para que podamos explicar bien estos últimos versículos, bendito Dios, y podamos identificar claramente lo que nos quieres enseñar hoy en estos últimos versículos. Padre, asiste también la iglesia a los oyentes, Padre Celestial, para que podamos entender, para que podamos comprender. Señor, háblame a mí primero, Señor, con el texto, como estoy seguro que debe de ser, Señor. Hablarnos a nosotros primero, a quienes tenemos la responsabilidad de dirigirnos a tu pueblo. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Iglesia, llegamos al final de la epístola. Este final que termina aparentemente no vemos mucho en estos últimos versículos, aparentemente. Pero hermanos, hay un gran contenido en estos últimos versículos que yo quiero que veamos en esta mañana. Y empezamos leyendo en el capítulo 2, versículo 13 en adelante, comenzamos leyendo el texto porque me pareció que era un buen resumen con respecto, o era, digámoslo así, sí, un buen resumen del contenido de toda la epístola. Como ustedes se dieron cuenta, en el texto del capítulo 2 y versículo 13 nos habla de una nueva creación, nos habla de un nuevo hombre, nos habla de un pueblo, que de los dos pueblos, tanto judíos como gentiles, el Señor hizo un solo pueblo. Y que ahora somos de la familia de Dios, ¿cierto? Somos de la familia de Dios. Como ustedes ven, la epístola se divide básicamente en dos sesiones centrales. Los primeros 3 capítulos se dividen entonces en el propósito santo de Dios con respecto a la iglesia, y es así como podemos ver la iglesia gloriosa en los primeros 3 capítulos de la epístola. La iglesia gloriosa, pero podemos ver capítulos 4, 5 y 6, la práctica de la vida de la iglesia. Los últimos 3 capítulos son la vivencia práctica de nuestra vida como creyentes, mis amados hermanos. Ahora, Efesios efectivamente termina mostrando un precioso aspecto de la perspectiva ministerial de un ministro, de un pastor, anciano o diácono. Hermanos, podemos ver al final que Pablo nos deja ver una perspectiva de él como un pastor, como un líder. La importancia de considerar la ética de un siervo del Señor radica en observar el desastre que algunos líderes han causado en la iglesia del Señor. Desastres que esos líderes, mis hermanos, han provocado, dejando corazones lastimados, con una profunda desconfianza hacia el ministerio evangélico. Y en contraste con eso, mis hermanos, el apóstol Pablo finaliza la carta a la iglesia en Éfeso mostrándoles a ellos y a nosotros, desde luego, el perfil de su comportamiento, el perfil de lo que es la ética de un ministro. Y usted podría pensar en estos momentos ahí en su puesto: bueno, ese sermón no es para mí porque yo no soy pastor. Usted podría pensarlo así. Déjeme decirle por qué es importante este sermón para usted como oveja. Usted como oveja debe escuchar este sermón, hermanos. ¿Por qué? Porque le ayudará a usted a observar qué clase de líderes son los que le pastorean a usted. Por eso es importante que usted escuche este sermón. Porque usted se dará cuenta, usted podrá identificar a la luz de las Escrituras qué tipo de pastores velan por su alma. Por eso es importante que usted escuche este sermón.
Así que, mis hermanos, cuando hablamos de la ética del ministro de Cristo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de la conducta del ministro, del comportamiento del ministro, del pastor o del anciano. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta esa conducta? ¿Cómo se da a conocer? ¿Cómo la iglesia puede ver cuál es la perspectiva ministerial de ese pastor o de ese líder? Lo puede ver por medio de tres aspectos importantes que vamos a considerar en este texto del versículo 21 del capítulo 6. Tres aspectos. Número uno, la iglesia podrá ver en el ministro, en su pastor o pastores, en nuestro caso, porque somos una pluralidad. La iglesia puede ver esto cuando considera que los líderes rinden cuentas a la iglesia. Número uno. Lo vemos en el versículo 21 en la parte A. Los líderes rinden cuentas a la iglesia. Número 2. Lo vemos en versículo 21 parte B y versículo 22. Desarrollando y empoderando nuevos líderes. Segundo aspecto. Tercer aspecto que veremos, versículos 23 y 24. Animando continuamente a la iglesia del Señor con la sola escritura. Esos son los tres aspectos que vamos a estar considerando en este final de la epístola. ¿A qué me refiero? Y hermano, hermana, yo le pido que usted esté muy atento, muy atenta a este sermón. Los líderes, los pastores, los ancianos deben ser hombres que rindan cuentas a la iglesia. Veamos, mis hermanos, en detalle lo que nos deja ver el apóstol en la primera parte del versículo 21. Vayan siguiendo. Observe la forma de las palabras del apóstol para terminar, para finalizar. Observe el versículo 21. Dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Déjenme hablar de eso. Para que vosotros también sepáis mis asuntos y lo que hago. Hermanos amados, Pablo les dice a los creyentes en Éfeso: yo quiero que ustedes tengan conocimiento. Yo quiero que ustedes estén informados de mis asuntos. Hermanos, Pablo le está dejando ver a la iglesia y a nosotros también cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus planes. Por eso le dice, para que ustedes también conozcan, sepan mis asuntos. ¿No les parece esto maravilloso, hermano? Que Pablo nos está mostrando que el pastor no tiene una vida privada de la iglesia. Pablo está mostrándoles a la iglesia: miren, estos son mis planes. Esto es lo que yo estoy pensando hacer. Pero Pablo utiliza otra frase: y lo que hago. Hay dos cosas diferentes en la manera de pensar y lo que hacemos. Hermanos, Pablo nos está mostrando la coherencia entre los planes o pensamientos y sus acciones prácticas. Un pastor puede tener muchos planes, un pastor puede tener muchos pensamientos, un pastor puede indicarle a la iglesia de lo que está pensando hacer, en qué rumbo va con la iglesia, hacia dónde quiere guiar la iglesia. Pero en la práctica, ese pastor o esos pastores en realidad pueden hacer otras cosas. No. Pablo está diciendo que él es coherente. Yo quiero que ustedes conozcan mis asuntos, conozcan mis planes, pero también ustedes conozcan lo que yo estoy haciendo. Acuérdense que Pablo
cuando escribe la epístola a los Efesios, él está preso. Acuérdense que él está preso, él está en Roma. Y él no está solo allá, él está preso con otros. Pero el apóstol, hermanos, en su preciosa ética ministerial, no tiene una vida privada de la iglesia. Y le dice a la iglesia, le dice a los hermanos, yo quiero que ustedes sepan mis pensamientos, mis planes y lo que hago. Ahora, hermanos, es importante ver que esta era la constante de Pablo. Este era un estilo de vida de Pablo. Él no nos lo está dejando ver solamente aquí en Efesios 6, 21. Si ustedes revisan conmigo, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, vaya, yo lo espero, para que vamos a mirar ahí 4 citas en Gálatas, para que veamos que la conducta de Pablo era una conducta coherente. No era solamente en algunos momentos, no, era la vida de Pablo. Entonces, observe, por ejemplo, Gálatas capítulo 1 y miren el versículo 2 conmigo. Observe. Él está saludando a los hermanos de la región de Galacia. Noten la forma como él los saluda. Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Note, todos los hermanos que están conmigo. Hermanos, Pablo no tenía una vida privada de la iglesia. Él no tenía una vida escondida de la iglesia. Notémoslo que él está saludando a la iglesia y está diciéndoles, estoy rodeado de muchos hermanos. Estoy rodeado de muchos hermanos. Hermanos, me impactó tanto ver esta faceta del apóstol al final. Me impactó, me impresionó mi corazón y es mi deseo, mis hermanos, y a mis colegas de ministerio de esta congregación, que sigamos el ejemplo de Pablo. Es maravilloso. Ahora, en el versículo 18 al 20, vuelvan a ver conmigo del mismo Gálatas. Observen conmigo. Dice, 18 al 20. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miente. ¿Notan la misma idea? ¿Notan, mis hermanos, que Pablo le está diciendo a los hermanos de Galacia sobre sus movimientos, sobre su vida después de la conversión? Acuérdense que al principio él tuvo que adaptarse por la desconfianza que había hacia él. Recuerden que como él era un perseguidor de la iglesia, pues había una desconfianza ahí. ¿Y este qué? ¿Cierto? Dicen que se ha convertido, que está predicando el mismo camino que antes rechazaba y azotaba. Él tenía una reputación de criminal, ¿cierto? Y eso le costó a él un rato que pudiera ser aceptado. Pero hermanos, lo que es hermoso aquí es cómo Pablo no se esconde de sus líderes. Él no se esconde de sus colegas líderes. Él no comienza a hacer un trabajo en secreto. No, hermanos, Pablo tiene un corazón abierto. Él está contándole a la iglesia de Galacia, les está diciendo, yo subí después de pasados 3 años, yo subí a Jerusalén para ver a Pedro. Estuve con él 15 días, hermanos. Estuve con él 15 días. Y yo me pregunto, ¿por qué estuvo con él? Hermanos, yo creo que Pablo estuvo con Pedro, aprendiendo de Pedro. Acuérdense que Pedro había sido un discípulo directo del Señor, pero Pablo no. Pablo no había estado con el Señor como discípulo, como habían estado los dos. Permanecí con él 15 días.
Pero hay algo más ahí, hermanos, y es que dice, no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. Hermanos amados, noten a Pablo moviéndose por Jerusalén a la vista de los principales líderes. Él no tiene una vida en secreto. Hermanos, esto me da para pensar una cosa, y tal vez lo voy a reiterar un poco más adelante. Pero cuando un líder comienza a aislarse, cuando un pastor, un anciano, un diácono, un líder de la iglesia, comienza a aislarse de la iglesia y a no dejarse ver mucho de la iglesia, hay que estar alerta. Hay que estar alerta, hermanos, porque no es esa la conducta del líder. Aquí estoy viendo a un Pablo contándonos cómo fueron esos primeros días de la conversión y cómo él se puso bajo sujeción de los apóstoles. Pedro, Jacob, el hermano del Señor. En el capítulo 2 y versículo 1 del mismo Gálatas, observe conmigo. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén, pero miren, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¿Están viendo, mis hermanos, lo que yo vi también? Que Pablo está rodeado. La idea que quiero que veamos es que vemos a un líder, pastor de la iglesia inicialmente, misionero, pero un líder rodeado de otros líderes. No vemos a un hombre solitario. Eso es lo que quiero que ustedes vean conmigo. No vemos a un hombre solitario. Pedro, Jacob, el hermano del Señor, ahora con Bernabé, ahora con Tito. En capítulo 2, versículo 2, observe conmigo. Dice, subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Hermanos, ¿no les parece una maravilla este hombre? Tenemos a un hombre con un corazón abierto, con una vida abierta. Él nos está contando aquí, mis hermanos, que ante la posible desconfianza que hubiera con él como misionero por haber sido enviado a los gentiles, él se reunió con los de reputación, es decir, con los apóstoles que estaban vivos todavía en ese momento, prácticamente todos. Él dice que se reunió con los que tenían más reputación, una alta reputación, se reunió con ellos, en privado, con ellos. Y a ellos él les expuso el evangelio, les contó cuál era la predicación que él estaba haciendo entre los gentiles. Eso es lo que él está contando aquí, hermanos. Entonces, noten ustedes una constante de vida en este hombre. Un hombre rodeado, no un hombre manejando una vida en secreto. Hermanos, qué peligro tan grande cuando un hombre no quiere tener una vida abierta delante de la iglesia. Hermanos, eso no es bíblico. Noten ustedes a este hombre. Un hombre sujeto a la autoridad, hermanos. Me impacta tanto esto, sujeto a la autoridad, se reúne con los discípulos, con los apóstoles iniciales y les cuenta, miren, señores, esto es lo que yo estoy predicando. Para que ustedes sepan de mi boca, de manera directa, esto es lo que yo estoy predicando. Un hombre con una vida abierta. Y otra vez les digo, mis hermanos, tal vez usted como oveja pueda pensar, bueno, pues
Eso es para los pastores, eso es para los líderes. No, hermanos, no es exclusivamente para los líderes. Esto es para usted como oveja. Porque si yo le enseño esto a usted, lo que estoy haciendo es que le estoy dando ojos para ver cómo debe de ser la conducta de sus pastores. Lo que le estoy diciendo a usted es que usted podrá ver por la Biblia cómo debe conducirse la persona que pastorea su alma. Que pastorea su alma. Así que, mis hermanos, vemos aquí a un hombre que le rinde cuentas a la iglesia. Hermoso esto. Un hombre que le rinde cuentas a la iglesia. Pastor, ¿cómo podemos aplicar este primer punto? Porque vamos a pasar a nuestro segundo punto. El apóstol, mis hermanos, nos muestra varias facetas de su vida. Número uno, él nos muestra que aunque es un líder de reputación, no mantiene su vida en secreto, sino que siempre está rodeado de otros creyentes. Hermoso esto. Vemos entonces a un líder bien rodeado de otros creyentes, de otros líderes. Y en segundo lugar, como líder de reputación, el apóstol Pablo tiene respeto y sujeción a otros líderes. Tiene respeto y sujeción a otros líderes. Hermanos, la iglesia no debe normalizar la conducta solitaria de sus líderes. Escúchelo bien. La iglesia no debe normalizar la conducta solitaria de sus líderes. Sí, necesitamos espacio para estudiar, para preparar el sermón, el alimento. Necesitamos esos espacios para visitar a los hermanos. Sí, necesitamos espacios. Sí, pero hermanos, no es correcto cuando los líderes comienzan a manejar secretos con la iglesia. Hay que comenzar a sospechar. Hay que comenzar a pensar que algo está pasando. Esto es lo que nos deja ver el apóstol Pablo acá. A fin de que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, hermoso, y lo que hago. Y nos vamos entonces a nuestro segundo punto. Un líder, un pastor o un consejo de ancianos desarrolla y empodera otros líderes. Desarrolla y empodera otros líderes. Hermanos, cuando los pastores de la iglesia no desarrollan otros líderes, habiendo potencial dentro de la iglesia, habiendo hombres, habiendo potencial, cuando no se hace, también hay que estar alerta y comenzar a sospechar. ¿Por qué no desarrolla a otros hombres? ¿Acaso es porque quiere quedarse solo? ¿Acaso es porque quiere permanecer ahí permanentemente? Veamos lo que hace el apóstol, mis hermanos. Observe conmigo. Entonces él dice: lo que yo hago, mis asuntos y todo se los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, al cual os he enviado para esto mismo, para que entendáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Hermanos, veamos en detalle todo lo que hay aquí. Y espero que usted me esté siguiendo en su Biblia. Entonces, nos habla de un hombre llamado Tíquico. Y nos dice que Tíquico tiene la responsabilidad de hacerle saber a la iglesia todo.
todo lo que está pasando allá. Es decir, hermanos, cada cosa específica de lo que pasa en prisión, de lo que sucede allá. Tíquico tiene la responsabilidad, ojo, el segundo punto es desarrollando y empoderando nuevos líderes. Entonces, Tíquico tiene esta responsabilidad de darle a conocer a la iglesia en Éfeso todo lo que sabe de Pablo y de lo que hace allá. Tíquico tiene esa responsabilidad. Hermanos, si Tíquico tiene esta responsabilidad, ese hombre no era cualquier hombre. Tiene que haber sido una persona importante, tiene que haber sido una persona de confianza para tener semejante misión. Y yo quisiera, mis hermanos, ver quién será el Tíquico de aquí de la iglesia. Yo quisiera saber en un tiempo corto quiénes serán los Tíquicos de aquí de la iglesia. Tíquico tenía un perfil precioso. Véalo conmigo. Tíquico, en primer lugar, es un hermano. Ojo pues, Tíquico, en primer lugar, es un hermano. Significa que Pablo lo trata como parte de la familia de Dios. Entonces, al tratarlo como parte de la familia de Dios, él lo trata como que Tíquico es un hermano. Maravilloso. Para empezar, entonces, los Tíquicos de aquí de la iglesia tendrán que ser hermanos. Pero hay una segunda cualidad de Tíquico, y es que es un hombre amado. Es un hombre amado, hermanos. Esa palabra amor aquí, esa cualidad de que Tíquico es una persona amada, tiene la connotación de ser una persona entrañablemente querida y apreciada, mis hermanos. Incluso ese aprecio que tiene, del cual invade a Tíquico, hace que él sea tratado en algunos momentos con preferencia. Y hermanos, piensen ustedes, uno a quien le encomienda una misión tan delicada como para consolar a la iglesia, a una persona de confianza, a una persona que inspira respeto, que inspira seguridad. En ese sentido, entonces, el apóstol tiene una preferencia especial por Tíquico. Él es un hombre amado porque tiene una responsabilidad muy grande. Pero, hermanos, hay otra cualidad de Tíquico. Tíquico, entonces, es un hermano. Tíquico es amado. Tercero, Tíquico es un hombre fiel. Tíquico es un hombre fiel, hermanos. Es decir, se tiene como responsable y digno de toda confianza. Esa misión que lleva Tíquico para hablar del apóstol y de lo que sucede allá en la prisión. Esa misión es encomendada a un hombre que tiene que ser fiel. Un hombre digno de confianza. ¿Es usted un Tíquico digno de confianza en la congregación en este momento? ¿Es usted un Tíquico hermano? ¿Es usted una persona amada? ¿Es usted una persona fiel? Es decir, digno de confianza, responsable. ¿Le podemos encomendar a usted una misión como esta? Pero hermanos, Tíquico reúne otra cualidad. Él es un ministro. Tremendo, ¿no? Él es un ministro. Entonces, es un hermano, es amado, es fiel. Cuarto, es un ministro.
La palabra ministro aquí, hermanos, se refiere a la persona que atiende las necesidades de otro. Es decir, tenemos aquí en Tíquico, en pocas palabras, a un diácono. Tenemos aquí un diácono. Qué maravilloso este Tíquico. Lo vamos a conocer, hermanos, en el cielo un día. Cuando estemos en la presencia del Señor, vamos a ver al Tíquico. Yo quiero conocer a varios, porque hay otro también que embarga mi corazón, Epafrodito. Yo también quiero conocer a ese Epafrodito. Me dejó muy pensativo ese Epafrodito que le encomiendan una misión de buscar a Pablo en la prisión en Roma, de llegar a la gran metrópoli de Roma y comienza a buscar a Pablo hasta que lo encuentra y llega allá a llevar la ofrenda que la iglesia de Filipo le manda a Pablo y lo encuentra, entrega la ofrenda. Ahora Pablo, él se demora unos días allá y entonces Pablo escribe una carta, la carta a los filipenses y la envía con el Epafrodito mismo a la iglesia allá en Filipo. Y Pablo dice que estuvo incluso dispuesto a morir, casi muere. Se enfermó de tal manera que casi muere, hermanos. Era otro Tíquico, así fiel, era un guerrero también. Hermanos, que el Señor nos conceda tener hombres en la iglesia con este perfil, hermanos, amados, fieles, ministros en el Señor. Sí, todo tiene que fundamentarse en el Señor. Así que, hermanos, desarrollando y empoderando nuevos líderes. Hermanos, no solamente debemos desarrollar nuevos líderes, sino que además de eso debemos delegarles y empoderarles. Es que el desarrollo de líderes debe tener ese fin. El desarrollo de líderes, hermanos, no debe de ser otra cosa que preparar los futuros líderes en reemplazo. Porque hay un día, hermanos, en que ya los líderes que estamos no estaremos. El viernes, mientras velábamos al pastor Héctor Romero, yo pensaba que efectivamente los líderes tenemos un final. Cuando usted mira el Antiguo Testamento, usted ve a los profetas, a los predicadores de entonces, y usted los ve por la Biblia hasta que y murió el profeta y murió la. Pensaba en eso. Hay un día en que los líderes no estaremos. Por eso es tan importante desarrollar liderazgos en la iglesia. Hermanos, y empoderarlos. Nos dice Pablo que él lo envió. Ahora, cuando él utiliza la palabra que envió a Tíquico, se está refiriendo a alguien comisionado con un mensaje, hermanos. Y ese mensaje tiene un propósito. De manera que lo que está diciendo Pablo es, ahí les envío a Tíquico, ahí se los envío. Él lleva la misión de darles a conocer lo que pasa aquí, de hablar todo lo que sucede aquí, contarles, pero también de saber cómo están ustedes. Precioso tener este tipo de hombres con esta confianza, pero hay algo más, hermanos. Noten que es toda la intención de Pablo de rendirle cuentas a la iglesia. Pablo tiene toda la intención de no manejar una vida en secreto con la iglesia. Miren lo que dice, para que sepáis lo tocante a nosotros. La intención de hacer público a la iglesia el trabajo que se hace, incluyendo incluso el encarcelamiento. Hermanos, Pablo no está interesado en tener una vida en secreto con respecto a la iglesia. Y yo anhelo, mis hermanos, que ustedes como ovejas tengan esto muy claro. Sus líderes, sea que ustedes continúen acá en la congregación, la iglesia bíblica o comunidad de amor, o que un día por distintas razones se vayan a otra congregación, yo les animo, observen
a sus líderes. No cierren los ojos por muy carismático que sean sus líderes, por muy buena gente que sean sus líderes, por muy buena gente que sean, por muy atractivos que sean. No cierren los ojos, obsérvenlos. Hermanos, esto es tan claro. Esto me ha dado tan fuerte, porque es enseñanza para nosotros. Porque es enseñanza para nosotros. Pero Tíquico, mis hermanos, además de todo lo que hemos dicho, él tiene la misión también de dar consuelo a la iglesia. No, esto es tremendo. Él tiene la misión de consolar a la iglesia, de darle fuerza emocional a la iglesia, de aliviar el sufrimiento de los corazones de la iglesia. ¿Qué responsabilidad la de este muchacho? No se nos dice la edad de él, si era casado. Bueno, tal vez no era casado, puesto que tenía esa disponibilidad. Pero hermanos, qué responsabilidad tan grande. Una persona digna de confianza para consolar la iglesia del Señor, para consolar sus corazones. Y cuando hablamos del corazón, estamos hablando del ser humano como un todo. El ser humano que está compuesto por mente, por voluntad y por emociones. Cuando nos dice consolar los corazones, es consolar a todo el ser. Consolar a todo el ser como tal, afectando su mente, afectando su voluntad y afectando sus emociones. Cuando usted y yo, hermanos, tenemos equilibrio mental por tener la correcta doctrina, entonces estaremos sanos emocionalmente. Estaremos, aunque vengan las aflicciones, aunque vengan esos debates fuertes en la vida, estaremos firmes emocionalmente. Hermanos, Tíquico hacía parte de los líderes en desarrollo. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Hechos 20, del 4 al 6, vengan conmigo, por favor, al libro de los Hechos. Hechos capítulo 20, perdón. Hechos 20, versículo 4. Observen lo que pasa aquí y cómo interviene Tíquico aquí. Dice: y lo acompañaron a Pablo, y lo acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes y levadura, navegamos desde Filipos y fuimos a Troas a ellos en 5 días, donde nos quedamos 7 días. Hermanos, ¿qué está pasando acá? Tíquico es oriundo de la provincia de Asia. Aquí lo vemos acompañando al apóstol cuando al final de su tercer viaje misionero, él vuelve de Grecia a través de Macedonia y luego, después de cruzar Asia Menor, se dirige a Jerusalén en una misión de caridad. En ese viaje, Tíquico se había adelantado a Pablo desde Macedonia hacia Troas y lo esperaba en la ciudad. Note entonces el recorrido de Tíquico. En Efesios estamos viendo a un hombre ya maduro, a un hombre ya responsable, a un hombre que ya se le puede encomendar una misión, y de hecho se le encomienda esa misión. Pero aquí lo vemos haciendo parte del equipo. Aquí vemos a Tíquico haciendo parte del equipo que está siendo desarrollado, el equipo que está siendo entrenado. Aquí lo vemos en este aspecto importante de Hechos, haciendo parte de ese grupo. Otra faceta, hermanos, que nos muestra el apóstol es precisamente que él se rodea de una pluralidad de futuros.
Él está interesado en desarrollar futuros. Aquí se mencionan como 5. Así, hermanos, que han pasado 4 años después de haber estado con Pablo en Roma. Tíquico es comisionado por Pablo para llevar las cartas a su destino. ¿Cuáles cartas? Efesios, Colosenses y Filemón. ¿A quién se le encomienda esa misión, hermanos? A Tíquico. Ya un hombre entrenado, ya un hombre preparado. Pablo dice de él en 2 Timoteo 4:12, a Tíquico lo envié a Éfeso. Se está refiriendo a nuestro texto de hoy. A Tíquico lo envié a Éfeso. En Colosenses capítulo 2 y versículo 2, observen lo que dice. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hermanos, solo alguien con las cualidades descritas acerca de Tíquico podía cumplir con semejante responsabilidad dada por el apóstol de consolar a las iglesias. Él tenía la responsabilidad no solamente de consolar la iglesia en Éfeso, sino también a Colosas. Tenía que ser un hombre de confianza, tenía que ser un hombre ya de una gran confianza. En Colosenses 4:7-9, Pablo nos dice esto de él. Todo lo que a mí se refiere, se los hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, Él se los hará saber. Un hombre de confianza este Tíquico, de gran confianza. Así que, hermanos, un líder o un consejo de ancianos rinde cuentas a la iglesia, en primer lugar. Desarrolla otros líderes y los empodera, es decir, les delega responsabilidades. 2 cualidades importantes que muestran la ética de un líder, que muestran la ética de un pastor, de un anciano o de un diácono. Hermanos, como aplicación en este segundo punto, podemos decir lo siguiente. Alguien dijo que el éxito de un pastor o de un presbiterio o consejo de ancianos no es tener un edificio lleno, sino tener el relevo generacional. Porque hay un momento en que los líderes ya no están más. Entonces, hermanos, un edificio con 1000 personas, pero el pastor está solitario. Él es solo y está rodeado de una junta administrativa, pero como pastor, él está solo. ¿Qué pasará cuando ese pastor muera? ¿Qué pasará cuando ese pastor ya no esté? Y ya ustedes se pueden imaginar, hermanos, mis pensamientos viendo, estando en la ceremonia del pastor Héctor Romero. Ya habían otros hombres allá. No me estoy refiriendo por eso, no me estoy refiriendo a él por eso, no. El énfasis que quiero hacer con el pastor Héctor Romero es que hay un día en que ya no estamos. Eso es lo que deseo. Ese es el énfasis. Hermanos, hay un momento en que ya no estaremos. Para mí llamó mucho mi atención, porque el pastor Héctor Romero murió de cáncer. A él lo mató el cáncer de próstata. Paralelamente, mientras yo tuve cáncer, él estaba peleando ya con el cáncer de próstata, él mismo. Lo que sucede es que a los dos nos hicieron procedimientos diferentes.
A él hicieron una radioterapia, es decir, quimioterapia, trataron de quemar las células cancerígenas de su próstata. Y resulta que las células se regaron por todo el cuerpo, lo invadieron por todo el cuerpo, otros órganos, inclusive los huesos, con ese procedimiento. Pero a mí me hicieron un procedimiento diferente para lo mismo. A mí me hicieron una prostatectomía radical. Es decir, a mí me extrajeron la próstata totalmente. El médico nos puso a escoger ese día. Bueno, hay estos dos procedimientos. Nosotros ya llevábamos la decisión tomada porque yo había leído bastante sobre el asunto y ya habíamos tomado la decisión. Mientras cantábamos y los hermanos hablaban del legado del pastor Héctor, yo pensaba, bueno, yo podía haber muerto primero que él tal vez, porque pasamos por lo mismo. Hermanos, lo que quiero decirles con esto es tan importante y ya ustedes pueden pensar el gozo que me da hoy de ya no estar solo, de que hay otros ancianos, que hay unos diáconos, y si el Señor me lleva a su presencia, hermanos, la iglesia se entristecerá, pero la iglesia continúa, porque hay líderes formados. Ustedes podrán pensar, hermanos, podrán imaginarse el gran gozo que yo siento hoy. Hermanos, quiero decirles que yo les amo. En el último año me ha estado sucediendo algo interesante. Yo les he amado, pero yo siento en este último año que les amo más. Por algo, yo no sé por qué, pero yo siento que les amo más. Hay un viejo dicho que dice que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hermanos, el legado del pastor Héctor Romero fue tan impresionante. Yo lo conocí en los últimos 15 años. Un hombre fiel al Señor. Pero el reporte que nos hacían el viernes de la vida de ese hombre, yo llegué a la conclusión. Yo quiero ser fiel también como él. Yo también quiero terminar así. A pesar de las circunstancias. Él manejaba un lema muy interesante. Él hablaba de la nevera marinera, porque fue un hombre muy escaso económicamente. Él fue muy escaso económicamente. Entonces, él hablaba de que la nevera de su casa era una nevera marinera. Pero a pesar de eso, siempre se mantuvo fiel al Señor, sirviendo al Señor. ¡Qué maravilla! Pero hermanos, fue una especie de paréntesis. Me siento muy gozoso de que hoy tengamos una pluralidad de ancianos, de que hoy tengamos una pluralidad de líderes en la iglesia. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla! Hoy tuvimos la oportunidad de ver cuando ya el pastor no está solo, con Marianita. Con Marianita. Si el pastor estuviera solo, uno dice, ¿qué hago? Me toca predicar, ¿no? ¿Me voy a llevarla al hospital? ¿O qué hago? No. Otros hermanos se hicieron cargo. ¿Qué se observa ahí? Madurez. Ahí se observa que ya hay una apropiación de la iglesia, que hay otros líderes. Hermanos, maravillosos. Y esto nos lleva, mis hermanos, a nuestro tercer y último punto de nuestra exposición. Entonces, un pastor, dentro de su ética ministerial, rinde cuentas a la iglesia, número uno. Número dos, desarrolla y empodera líderes.
Y número 3, anima continuamente a la iglesia del Señor con la sola escritura. Versículos 23 y 24. Veamos cómo es que Él anima continuamente a la iglesia. Observe las frases que Él menciona para despedirse. Él les desea paz, es decir, bienestar, tranquilidad. La paz que Pablo menciona aquí, que él tiene en mente, mis hermanos, es la armonía entre los hermanos. Pablo desea que la iglesia tenga una buena armonía, tenga una buena relación. A los hermanos en amor, él desea que esa paz, que esa armonía sea una armonía fundamentada por el amor. Ese amor es ese fuerte afecto y respeto por las personas y por el deseo constante de que estén bien. Que los hermanos estén bien. Que los hermanos estén gozando de la comunión con el Señor. Que aunque tengan dificultades diversas, pero que en el Señor estén bien. Pero Él menciona con fe. Y cuando Él menciona con fe, está hablando de la confianza y fuerte dependencia de Dios el Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Él desea que la iglesia, mis hermanos, dependa y dependamos en todo momento de nuestro trino Dios. Pero Él menciona también la palabra gracia, es decir, la buena voluntad difundida gratuitamente por Dios en favor de alguien. Es decir, que siempre estemos gozándonos de ese favor gratuito de Dios. Se dan cuenta que es bendición, bendición. Él desea la bendición de la iglesia. Y no para unos cuantos de la iglesia. Él dice, con todos, con cada uno, ¿cierto? Con cada uno de los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Es decir, un amor que no se deteriora, un amor que no se corrompe. Amada iglesia, yo deseo que nuestro amor por Cristo no se corrompa, no sea corrompido. La manera de despedirse de Pablo de la iglesia es una constante, porque en Romanos 15:33 Él les dice también, y el Dios de paz sea con todos vosotros. En Gálatas 6:16 Él les dice a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. En 2 Tesalonicenses 3:16 Él les dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. En toda manera, el Señor sea con vosotros. En 1 de Pedro, capítulo 5 y versículo 14, Él dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor, paz, sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. En Gálatas 5:6, Él dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y finalmente en 1 Tesalonicenses 5:8, Él se despide así. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación, como ayer. Un líder, entonces, mis hermanos, maneja como ética de vida y deja ver su ética a la iglesia, la refleja a la iglesia, no la esconde, sino que la deja ver a través de 3 preciosos postulados que hemos visto en este texto. Rinde cuentas a la iglesia, no maneja una vida privada. 2, desarrolla y empodera líderes. Número 3, bendice continuamente a la iglesia. ¿Cómo vemos nosotros a Cristo en estos versículos? Puede estar usted haciéndose esa pregunta.
¿Cómo vemos a Cristo en estos versículos? Bueno, hermanos, en nuestro primer punto de rendición de cuentas a la iglesia, recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pablo lo sabe muy bien. Pablo lo sabe muy bien. Y Pablo es cuidadoso en hacer esto con las iglesias. Pablo sabe que rendirle cuentas a la iglesia es rendirle cuentas a Cristo mismo. ¿Se dan cuenta cómo vemos a Cristo ahí? Pablo sabe que rendirle cuentas a la iglesia es rendirle cuentas a Cristo. Porque ¿qué dijo el Señor? Edificaré mi iglesia, la iglesia del Señor. Si yo le rindo cuentas a la iglesia, legalmente le estoy rindiendo cuentas a su dueño. Número 2, en el segundo punto, mis hermanos. Pablo ha imitado al Señor en la preparación y en el envío de líderes. ¿No fue esto lo que hizo el Señor con los discípulos? ¿Se dan cuenta que el Señor lo hizo? Ahí vemos al Señor. Vemos a Pablo imitando al Señor. Y en tercer punto, mis hermanos, el amor y la paz entre los hermanos es solo posible al tener al Señor Jesucristo y dependiendo de nuestro trino Dios. Hermanos, si no tenemos a Cristo, este tipo de amor y paz mencionado acá no es posible. No es posible. Tenemos que tener al Señor Jesucristo y depender del Señor Jesucristo para que este amor sea posible. ¿Es usted un creyente en Cristo? ¿Es usted un creyente en Cristo? Mejor se lo pregunto de otra manera. Si usted muere en este instante, su cuerpo irá al cementerio o a la cremación, pero su alma, ¿a dónde iría? ¿A dónde iría su alma? Si no está seguro, si no está seguro y tiene dudas, al final del culto podemos conversar. Tal vez usted se ha congregado muchas veces, ha leído la Biblia, ha participado en la cena del Señor, pero es posible que se dé cuenta: oiga, este amor que se menciona ahí, yo no siento eso. No, yo no siento nada de eso. Yo no siento nada de eso. Y tal vez quiera verificar el asunto, si realmente ha puesto su fe en la persona de Cristo. Si esa es su experiencia, podemos conversar al final del culto. No olvidemos, mis hermanos, entonces, la ética de un ministro se conoce de tres maneras, según el texto que vimos hoy. Número uno, rindiendo cuentas a la iglesia. Número 2, desarrollando y empoderando nuevos líderes. Número 3, bendiciendo continuamente a la iglesia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar tan claro, Señor, en estos versículos que contemplamos hoy, bendito Dios. Señor, es precioso ver que tal vez en estos últimos versículos no viéramos tanto, no viéramos algo tan importante, Señor, pero lo vimos, nos lo mostraste, Señor. Y dependemos del Espíritu de Dios. Te lo pedimos, Señor, antes de iniciar. Y tú nos respaldaste, Señor, porque tú nos dejaste ver este precioso contenido para nosotros. Te damos gracias, Padre, por la iglesia, por esta congregación, Señor. Gracias, Señor, por los ancianos. Gracias, Señor, por los diáconos. Gracias, Señor, por toda la fe, por los hermanos, Señor. Señor, me siento gozoso delante de ti, Señor. Me siento gozoso, Señor, por el equipo de liderazgo que nos has dado a la iglesia. En el nombre de Cristo oramos en gratitud.